Bueno, vamos a ver el modelo que les mandé en relación a puntos de fuga y después a sombreado con color. Vamos a hacer desde el principio lo que sería el encuadre de la situación. Les explico lo que es el encuadre, también les explico lo que es el punto de fuga, medio general, no lo vamos a abordar muy a la profundidad. Después les explico un poco el sombreado tradicional y después cómo sería ese sombreado aplicado a lo que es color con desaturación a negro. ¿Qué pasa? Con los lápices de color, acá están, los que voy a usar yo, eh, tenemos que saber más que nada que no son tan cubritivos como el pastel tiza. Eh, y nada, el blanco no va a afectar mucho al color. Si quieren prueben, depende mucho del lápiz. Si van a usar lápiz acuarelable es más cubritivo y pueden hacer una desaturación. Pero en este caso es indiferente porque la hoja es blanca. Entonces, nada, si tenemos el lápiz de color que lo presionamos y vamos aflojando, se empieza a mezclar de alguna manera con el blanco de la hoja. Si quieren probar con un lápiz blanco para ver si funciona la desaturación, fíjense que este es bastante bueno y dentro de todo lo aclara, pero no es mucho como para que sea significativo. Así que bueno, en este caso el lápiz blanco no nos va a servir, más que nada porque la hoja es blanca. Pero sí vamos a usar el negro para desaturarlo con negro y forzar un poco la oscuridad. Y necesitamos un color que sea tirando a medio. Por ejemplo, de todos los que tenemos acá, el que no me sirve es este. Este tampoco porque es un naranja muy clarito. Este tampoco porque es muy oscuro. Y de estos, estoy medio en duda con estos dos. Tendría que probarlos para ver. Sí, me serviría este verde. Y este marrón también. Pero bueno, yo me quedaré con el marrón este que es más clarito y es un medio más correcto para lo que voy a hacer yo. Pero bueno, que no sea muy oscuro ni muy claro. Bueno, volviendo al principio, vamos a trabajar con puntos de fuga. Y primero lo que vamos a tener en cuenta es el encuadre. El encuadre es qué situación de, en este caso de la composición que les mandé, voy a usar. Si quieren pueden dibujar todo. Fíjense que les mandé varias fotos. Fotos de diferentes sectores, fotos ya encuadradas. Pero bueno, el encuadre es hacer una forma que redondee, o sea que agarre a la parte que voy a copiar. Encuadre viene también de la rama más de la fotografía, ¿no? Apuntar y encuadrar tiene que ver con que el foco de atención sea en un sector y no en el total, ¿no? Entonces voy a tomar, en este caso, una situación vertical que va a ir desde lo que es la tabla, que está en diagonal, que es más chiquita, para poder ver lo que es punto de fuga. Voy a incorporar también el objeto que está de costado, que es como un jarroncito, un cuenquito, y la parte de atrás que es el otro cuenquito con los lápices. Entonces voy a tratar de buscar el medio, que es la línea de horizonte, que más o menos va a quedar un poco más arriba de la mitad. Y después con puntos de fuga, punto de fuga es tratar de llevar a un mismo lugar un objeto. Lo grafico acá para que vean. Imagínense que yo tengo, si se va a ver ahí el lápiz, sí, se ve a ver. Imagínense que yo tengo un cubo, ¿no? En este caso es un cuadrado que lo voy a convertir en cubo. Si yo quiero que este cubo sea tridimensional, tengo dos opciones. O le hago los ángulos todos al mismo grado y los cierro, que ahí no hay punto de fuga porque no hay reducción. O hago que vaya un punto de fuga. Entonces hago un punto acá, los vértices los borro para que no se mareen. Todos los vértices que son esta unión de líneas donde quiebra van a ir al punto. Y ahí cierro. Donde quiero, ¿no? Siempre el cierre, si esto es horizontal, si esto es vertical, acá es vertical. Fíjense que este ancho de acá es menor al este ancho de acá.
este ancho de acá es menor a este ancho de acá. Entonces el punto de fuga hace una reducción gradual hacia ese punto. Se dice fuga por el hecho de fugarse, digamos, de irse, ¿no? De escaparse hacia ahí. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo con la tabla. La tabla que está inclinada es la que tiene un punto de fuga. Le voy a exagerar, más que nada para mostrarles a ustedes. Me va a quedar un poco salida del encuadre, pero no me importa. Fíjense, la tabla va con esta diagonal y después hay otra diagonal acá. Fíjense que yo puedo imaginarme que va un punto de fuga más arriba, ¿no? Ahí. No sé si se llega a ver. Entonces la tabla no queda igual de ancha de frente que de atrás, ¿no? Este ancho de acá no es igual que el de atrás. El corte más o menos va acá. Ahí. Que de hecho también hay un punto de fuga para el otro lado. Pero bueno, ya con que hagan uno está bien. Entonces tengo este ancho más chico que este. Y este ancho es más grande que este de acá, que se va reduciendo para allá. Bueno, esto si les sale, háganlo. Yo les diría que practiquen con cosas más cúbicas. Yo en esta situación es más que nada para las dos tablas, pero es muy sutil. Bueno, continuando con el ejercicio. Más o menos grafiqué esto, voy a tener que redondear las partes, las puntas, perdón. Y ahora le hago el espesor a la tabla, para que no quede como un papel. Ahí está. Y ahora vamos a ubicar con las direcciones donde está el pincel que cruza con el objeto que lo sostiene. El cuenco, fíjense que es como una especie de óvalo con una especie de C acá. Tiene una semilla adentro como saliendo. Después aparece el otro cuenquito atrás. Más o menos va por acá, sí. Con los lápices, que los lápices tienen direcciones. Acuérdense que las direcciones las pueden medir y trasladar. Acuérdense que es rotación, lo estoy haciendo fuera de cámara ahí. Si yo mido una dirección, la puedo trasladar acá. O sea, si el lápiz estuviera torcido, lo puedo trasladar acá, con la inclinación, ¿no? Hace un poco la mesa. Y la otra tabla queda por acá, media cortada. Bueno, acá hay otras semillas que salen bastante del encuadre, entonces si quieren las pueden eliminar, no hace falta. Pero bueno, fíjense que ahí más o menos está la composición. Me quedó una partecita de la tabla fuera del encuadre, puedo alargar el encuadre en ese caso, por eso está bueno que dejen márgenes arriba, abajo y en los laterales para poder expandirse si es necesario. Si están jugando con los bordes, después no pueden expandirse, van a tener que pegar una hoja, queda feo y no se los recomiendo. Bueno, una vez que está así la composición, podemos trabajar con lo que es los colores, ¿no? Antes que eso, les voy a explicar lo que es el sombreado, el tradicional, que es con grafito. Lo podemos hacer con color si quieren. Por ejemplo, el lápiz mecánico para el sombreado no sirve, queda lineal, queda rayado. Entonces siempre trabajen por lo menos con un 2B. Es un 4B, pero bueno, para esto está bien. Le voy a explicar con el cubo. Si la luz viniera de frente, suponemos que este lado es más claro, entonces va a tener un gris clarito. Siempre traten de agarrar el lápiz más de costado para que la superficie de apoyo sea mayor y no raye tanto. Si quieren esfumar con el dedo se puede, si no con un trapito. El dedo a la larga termina generando que la hoja quede amarilla por la grasa que tiene. Pero bueno, para prácticas está bien. Hago un lado claro. Voy a tomar como que el de arriba es un intermedio, como que la luz da pero no da tanta. Entonces vuelvo a repasar el esfumado. Fíjense que a medida que el lápiz se va gastando, genera un esfumado más integrado.
Ahí me queda de un valor similar a este. Entonces voy a tener que oscurecerlo un poco más sin llegar a un oscuro muy grande, ¿no? Bueno, ahí queda bastante bien separado. Y ahora este tendría que ser el más oscuro de todos. Acuérdense que hay una saturación máxima del lápiz de grafito que si la llegan a conseguir, o sea, de que si presionan de más va a quedar como una especie de espejo. Entonces cuando ven que el lápiz, presionándolo bastante fuerte, no logra la oscuridad que necesitan, pasan a otro. Por ejemplo, acá con el 4B me quedé bastante corto. Sirve para el ejercicio a modo de ejemplo, pero lo que corresponde es que pasemos, este es un 6, a un 6 que con menos presión logró mucha más oscuridad sin que quede espejada la... Hablamos de grafito, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí podemos, si quieren, definir más los contornos para que queden más afilados. Con el mismo 6B, si quieren, presionándolo despacito, pueden afinar las zonas más claras, siempre que tengan mucha precisión. Acá ya no, porque no me animo porque es muy clarito. Entonces vuelvo al 4. Y ahí. Bien. Y se animan, también pueden hacer una especie de proyección de sombra. Acá. Como la luz viene de acá, impactaría en el objeto y proyectaría sombra para allá. Bueno, ahí va. Más o menos, ¿no? Bueno, volviendo al ejercicio, vamos a ver que voy a usar un lápiz medio, que es este marrón. Hago acá una práctica para ver cómo funciona. Voy a hacer un degradé de oscuro a claro con el máximo que me da el color. Fíjense que es un color intermedio. Por más que lo presione mucho, no voy a lograr oscuridades tan grandes. Entonces voy subiendo hasta llegar casi al blanco. Como la hoja es blanca, vuelvo a repetir, se genera una desaturación con blanco de manera natural, ¿no? Y ahora con el negro voy a reforzar los oscuros. Ahí voy subiendo. Ahí va. Si quiero reforzar esta oscuridad al máximo, presiono más. Estos lápices son buenos, tienen buen poder cubritivo. No va a quedar nunca negro puro porque al estar la base marrón abajo va a quedar un marrón oscuro. Va a teñir el negro. Pero el negro, acuérdense, igual que el blanco, come bastante la pigmentación. Deja de ser el color que era. Pero fíjense que logra una oscuridad bastante importante. Si quieren pueden volver a repasar con el color de base para que quede más integrado todavía el negro. Y fíjense que queda un degradé bastante interesante ahí. ¿Lo ven? ¿Ven ahí? Bueno, ahora esto lo vamos a trabajar acá. Yo voy a hacer solamente una parte, el cuenquito, y un poquito alrededor. Que ustedes sí trabajenlo entero. Yo para que no se haga muy largo el video. Bueno, el cuenquito es bastante oscuro, entonces si quiero puedo empezar con una base de costado, como les enseñé yo recién en la frotación, ¿no? Vamos frotando así, con el lápiz de costado. El atrás es más oscuro, entonces si quiero puedo ahí presionar un poco más. Pero fíjense que puedo empezar tranquilamente con una base clarita, pero frotada, ¿no? Acá este cuenco de atrás, como es blanco, voy a tratar de no frotarlo, sí, al borde que es azul. Y ahora empezamos a tratar de generar volúmenes con el color que elegimos, ¿no? En este caso no voy a tomar en cuenta las líneas del cuenquito, ustedes tómanlas. Yo no, para que no demorar tanto la explicación. Pero donde hay líneas que son más claras tendrían que presionar menos el lápiz. Bueno, como la luz viene de este lado, va a haber sombra en el borde, un poco de luz y atrás un poquito más de sombra, ¿no?
que eso refuerza también la parte volumétrica. Y acá arriba también hay una parte donde impacta la luz, como viene más de acá, la sombra se proyecta acá, pero impacta en el borde este. Bueno, tenemos esa semilla, que no me acuerdo el nombre de la planta ahora, pero es una planta de acá de nativa, de Buenos Aires. Bueno, fíjense que parece como una especie de banana, donde tenemos un volumen en el medio, brillante, y en los laterales oscuridad con un piquito, como si fuera un pico de pájaro. Y después la proyección de la sombra abajo, ¿no? Lo mismo del cuenco, tenemos una proyección de sombra bastante intensa abajo. ¿Ven cómo empieza a tomar volumen ahí el objeto? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos una situación donde el objeto tiene, el lápiz tiene un límite de oscuridad, por lo que les había comentado antes, donde yo ya no puedo intensificar más. Entonces ahí tengo que pasar al negro. Tengo que reforzar. Siempre traten de que todo lo que es oscuridad hacerlo de a poco, porque si pusieron de más, está bien, se puede borrar, pero siempre queda un velo abajo de lo que del oscuro. Entonces se nota como una imagen sucia después y es difícil de eliminar. Preferible que lo vayan oscureciendo de a poco siempre. Bueno, acá lo repaso por arriba para que no quede tan... ¿cómo se llama? Tan intenso el negro. Y empiezo a generar más volumen reforzando esta parte, que es donde más se proyecta la sombra. La sombra atrás no se ve porque como baja la tabla queda como por abajo, pero habría una sombra más atrás, ¿no? Fíjense que ahí empieza a aparecer el objeto todavía con más volumen por el contraste. El contraste, acuérdense que es la relación entre luz y sombra, y entre más acentuado, más volumen queda. Lo que pasa es que si se pasan de ese contraste y queda muy exagerado, queda muy artificial. Bueno, y así podría seguir muchas horas más, pero lo voy a dejar acá. Fíjense que ahí se nota bastante. Ahora voy a hacer un zoom un poco. Se nota bastante ahí el volumen. Fíjense, ahí tienen el degradé, el otro cubo. Bueno, se nota bastante ahí el tema del volumen, se nota también la perspectiva con la profundidad. Traten de nada, hacer ejercicios pueden quedar así simples. Si ven que no les cierra, hacen otro, pero no borren. Es preferible seguir intentando antes que borrar. Bueno, eso es todo. Espero que puedan hacer algunos ejercicios de las fotitos que les mandé. Les mando un abrazo.